Hola, 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 ¿qué tal? Estamos en vivo. Gracias a quienes ya se conectaron a este espacio en vivo. En Gato Encerrado hemos querido, tener este espacio para analizar el proceso y los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 4 de febrero. Para actualizarles un poco y darles un poco de contexto de qué es lo último que ha pasado, ya este lunes el Tribunal Supremo Electoral, después de casi 15 días más o menos, porque saben, no hubo el día de las elecciones, no hubo resultados preliminares, entonces se hizo un escrutinio del que ya vamos a analizar, pero hasta ayer lunes el Tribunal Supremo Electoral dio los datos de los resultados de la elección de la Asamblea Legislativa. El sábado pasado también firmó ya el acta donde se consuma la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele. Y bueno, ese es un poco el contexto. Vamos a hacer un análisis este día, esta noche, sobre los resultados de las elecciones. Si ustedes tienen amigos, compartan este enlace a sus amigos, a familia que esté interesada en conocer y saber qué pasó en este proceso electoral 2024. Y para analizar ese tema, hemos invitado a este espacio a Ruth Eleonora López. Ella es abogada y experta electoral. Ella también estuvo en el lugar, estuvo en el escrutinio final de las elecciones legislativas que se realizó en el Gimnasio Nacional. También hemos invitado a Eugenio Chicas. Él es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, presidió esa institución también, ¿verdad? Y a Carlos Palomo, él también es experto en transparencia y temas electorales. Le vamos a dar la bienvenida. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes, con el público que se conecta y bueno, también atentos a contestar sus preguntas y las del público si es necesario. Eugenio, ¿qué tal? Muy bien, realmente este es un tema de país y un tema que tiene repercusiones internacionales, por lo tanto el esfuerzo de Gato Encerrado es oportuno para el país y para la comunidad internacional. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por el espacio y estamos abiertos a responder cualquier tipo de pregunta que pueda surgir. No, muchas gracias a ustedes. De verdad que es importante discutir qué pasó, ¿verdad?, en estas elecciones. Hay muchas dudas y una de las preguntas que hemos planteado para iniciar este análisis y este debate es, ¿podemos hablar de un fraude o solo se trató de una serie de fallas o irregularidades el día de la elección? Pero bueno, para empezar este tema, es necesario definir qué es un fraude y por qué es importante decir cuáles son los aspectos que determinan un fraude y bueno, no solamente hablarlo como retórica, ¿verdad? Más adelante, después que hagamos definamos qué es un fraude y cuáles son las características, le vamos a pasar un filtro, ¿verdad? Para ver si cabe, si encaja sobre lo que pasó en las elecciones. A ver, Ruth, ¿cómo califican ustedes, digamos, este proceso? ¿Qué es un fraude primero? Y luego, ¿qué lo define, Ruth? Bueno, veamos, yo me voy a remitir a la jurisprudencia misma del Tribunal Supremo Electoral, o sea, no me voy a inventar ningún concepto, sino lo que ya el Tribunal Supremo Electoral dijo en el 2014 cuando conoció de una nulidad precisamente de elección, porque en ese caso se aducía que había fraude electoral, que es una de las causales para una nulidad de elección. Y dijo el tribunal en aquel momento que era cualquier acción intencionada destinada a precisamente alterar una elección, ya sea en sus actividades o los materiales electorales, con el propósito de influir en los resultados, dijo, de una elección, interfiriendo o impidiendo en la voluntad del elector. Entonces hay tres elementos esenciales que esa jurisprudencia del tribunal marca. En primer lugar, violaciones sustantivas, ¿verdad? Sustanciales, que no se puede hablar de una elección democrática con la existencia de esas vulneraciones. En segundo lugar, que además sean generalizadas. Y en tercer lugar, que ese daño o efecto de las irregularidades pues tenga un efecto justamente en el resultado. Entonces, cuando uno empieza a analizar todo lo ocurrido
que no empieza en la jornada electoral, es decir, el 4 de febrero, que hay varios conceptos que tendremos que tener en cuenta. Uno es el del proceso electoral, otro es el de la elección, el otro es el de la jornada electoral, etcétera. Cuando uno hace un análisis de todo ese proceso y uno empieza, por ejemplo, a revisar las reformas electorales que se produjeron durante un año y además el matiz de la reforma, lo que produce la reforma, la regresión en derechos de la reforma y además todos los incidentes preelectorales, el día de la elección y postelectorales, pues definitivamente creo que va marcando la existencia de irregularidades sistemáticas. Más allá de que también hay fallos, porque creo que ahí hay una combinación de elementos. Es decir, si nosotros enumeramos todo lo que hemos visto en esta elección, son más de 45 elementos que podrían llamarnos la atención y por lo tanto no podríamos estar hablando de simples fallos o de algunos problemas, sino de un fenómeno estructural. Ok, a ver, Eugenio, ¿qué opina usted? ¿Qué define un fraude? Yo creo que el tribunal y el país hemos enfrentado una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta en el sentido que se juntan una cantidad de elementos. Se juntan en esta tormenta perfecta, se juntan una gran cantidad de elementos que ponen sobre la mesa no solo las irregularidades puntuales que ocurren en una elección, sino que hacen link, hacen match con una serie de fallas de fondo que estaban ocurriendo desde antes de la elección. Por ejemplo, en este caso es vinculante las acciones. Hay una ingeniería para lograr ese objetivo que el Ejecutivo del presidente Bukele venía haciendo desde el inicio de su gobierno. Por ejemplo, la idea de tomar control de la legislatura, la idea de asaltar la sala de lo constitucional, eso fue fundamental y está íntimamente vinculado a esto. ¿Por qué? Porque de eso dependió el hecho de la posibilidad de catapultar la reelección violentando la Constitución. Era imposible, sin dar el paso anterior, de volarse la sala de lo constitucional. Fue necesario también cambiar al fiscal general en esa arquitectura electoral, porque el fiscal, como garante de los intereses del Estado, podía ser un severo obstáculo en el propósito de la ruta del control total del poder del país. Y en esa misma línea, por ejemplo, encontramos otros hechos que parecían puntuales, como cuando transfirieron el Registro Nacional de Personas Naturales, que estaba en la esfera del Tribunal Supremo Electoral, asociado al Tribunal Supremo Electoral, como ocurre en cualquier país democrático, donde el registro pues o es autónomo o está vinculado a la autoridad electoral. En este caso se transfiere vía acuerdo legislativo por iniciativa del Ejecutivo al Ministerio de Seguridad. Y eso no se entendió en ese momento, sino solo cuando se vio crecer estrepitosamente el registro de electores del exterior, que cuando arriba este gobierno tenía 350,000 inscritos y para las elecciones con el cierre del 5 de diciembre ascendió a 741,094 electores solo ese registro, y eso lo lograron solo con fotocopias de partidas de nacimiento en muchos casos, y no hubo auditoría sobre ese tipo de hechos. Luego vino, por ejemplo, el otro que parecía un incidente puntual, que fue dinamitar el artículo 291 del Código Electoral, que impedía hacer reformas a menos de un año de una elección. En cualquier país democrático existe esa cláusula que no impide modificar las reglas de juego antes de una elección. Entonces, cuando uno observa, aprecia cada uno de esos elementos, yo concluyo, digo, bueno, aquí hay un fraude estructural. O sea, los hechos graves, relevantes que ocurrieron el día de la elección son lodos de aquellos polvos, o sea, de todo el desmontaje de la institucionalidad, todo el desmontaje de las garantías, el impedimento, o por ejemplo, hubo investigaciones que ya señalaban que el famoso gerente de servicios informáticos del tribunal pues no había salido de un repollo. Había salido de casa presidencial precisamente para ocupar un cargo muy relevante
que no es cualquier cargo, es una de las almendras más importantes del proceso electoral, como son los servicios informáticos. Entonces, si los hechos se valoran de manera aislada, cualquiera diría, sí son incidentes. O sea, no, es una alineación de los astros porque hay un arquitecto que ha venido estructurando la idea de eso, de un fraude estructural, que encadena con todos los hechos irregulares que se presentan en la elección y donde pues yo agrego una tesis en esto. El Ejecutivo tomó control del proceso electoral y el tribunal cedió el control del proceso electoral. Y este es uno de los temas. Y hoy el propio tribunal pagará los platos rotos, o sea, el colegiado del tribunal. Carlos, ya dieron Ruth y Eugenio algunos aspectos de por qué creen que, bueno, Ruth decía, había una combinación entre fraude y fallas. Eugenio dice que es un fraude estructurado, ¿verdad? ¿Qué opina, Carlos? Bueno, yo concretamente lo que puedo señalar son hechos, los hechos que hemos venido viendo no solo el propio día de la elección, sino varios meses antes de que se diera. Y lo que hemos podido documentar es, por ejemplo, un Tribunal Supremo Electoral que ha sido muy opaco en la organización del proceso electoral, de todo, desde la propia votación presencial del 4 de marzo, como lo que tiene que ver con el voto electrónico. Por ejemplo, hasta esta fecha, y eso está documentado, los mismos magistrados lo han aceptado, no hay divulgados informes de auditorías, por ejemplo, de las soluciones de voto electrónico, ni la de voto electrónico por internet, ni la de voto electrónico presencial, y esos números que se tienen ahí han hecho cambios o han dejado, por ejemplo, a un partido político sin representación dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos esa ausencia de auditoría sobre las soluciones electrónicas hasta esta fecha, a pesar de que los sistemas de transmisión y divulgación son sistemas que ya se tenían implementados y funcionando desde la última elección de 2021. Fallaron, creo que el mismo tribunal lo admitió, declaró el escrutinio preliminar. Pero no ha dicho cuáles fueron esas fallas. Efectivamente, no ha dado explicaciones de cuáles han sido las fallas, no se han deducido cadenas de responsabilidad. A su vez, también el tribunal sistemáticamente o más bien no ha puesto a disposición cosas tan básicas como los acuerdos del ente colegiado. No hay actas a disposición, no sabemos realmente cómo ha realizado, más bien cómo ha organizado el proceso electoral. No tenemos mucha constancia, digamos, de todos los pasos intermedios que se han tomado, si se han tomado las medidas de seguridad adecuadas para resguardar, los diferentes partes y aspectos. Por otra parte, también hemos visto un árbitro electoral que no ha hecho cumplir la ley porque, y eso lo señalaba la iniciativa votante, hubo una buena cantidad de campaña adelantada. El tribunal esperó casi a último momento para parar esto. Básicamente el tribunal fue un árbitro ausente que no ha transparentado y tampoco ha hecho cumplir las reglas. Y viendo esto y todo el conjunto de medidas que ya muy bien mencionaba Ruth y que ya muy bien mencionaba Eugenio, da muestras de deficiencias graves y sistemáticas cometidas por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ya si eso realmente encajará en lo que definimos fraude, creo que es algo que cada persona deberá de hacer en su conciencia, en su casa, ¿no? Teniendo a la luz esta evidencia. Pero lo que sí es cierto es que el tribunal ha fallado en cumplir su rol como garante de unas elecciones transparentes, como garante de unas elecciones en las que se respetan las reglas electorales, y ha fallado como un ente que debería de garantizar un proceso competitivo, participativo, en el que se respeten, ¿no?, las reglas y la voluntad del elector. Y hablando de ese tema, Ruth, estas irregularidades, ¿usted qué concluye de esto? ¿Fue un fraude? ¿Encaja perfectamente en un fraude todos estos tipos de anomalías que ocurrieron? Cuando hacemos un check de cada una de las irregularidades, evidentemente, como ya decía en la primera intervención, hay un conjunto de situaciones que no se pueden ocultar. Es decir, cuando usted tiene un árbitro, por ejemplo, que no canta las faltas, usted sabe que ahí hay un amaño, ¿verdad? O sea, creo que es evidente para cualquier salvadoreño cuando vamos a un partido de fútbol y un árbitro deja hacer y deja pasar cualquier cosa a uno de los contendientes. Esto justamente es lo que pasó en el proceso electoral. Un proceso inequitativo, ya decía Palomo, es evidente, ¿verdad? Que
no hubo un interés también por poner sobre la mesa las reglas claras. Por el contrario, en cuanto a la opacidad, yo quiero recordarle a los salvadoreños que, por ejemplo, El Salvador no conoce de las actas del tribunal desde marzo del 2022, no tiene agenda del tribunal desde diciembre del 2021, no tiene actas, no tiene resoluciones colgadas a partir de abril del 2023, es decir, ni siquiera las resoluciones con las cuales el tribunal ha resuelto las inscripciones de las candidaturas, más allá de las que fueron aceptadas, de las que no fueron aceptadas, no conocemos. Entonces creo que más allá de todo lo expuesto, y cuando hacemos una suma de las irregularidades pasadas, con más tiempo, pasadas más recientes y las presentes, creo que es evidente que nosotros estamos ante un fraude sistemático. Sí, lo es, por supuesto. ¿Y qué? Carlos decía que cada persona iba a definir y con las pruebas. ¿Qué pruebas hay, Ruth, para decir que así es? A ver, yo creo que aquí, bueno, ya me dieron el micrófono ahora, sí, vamos a aprovechar. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hablar antes, durante el proceso electoral es una cosa. Antes del proceso electoral, ya Eugenio Chicas mencionaba, por ejemplo, el tema del RNPN, que son medidas organizativas en cuanto al funcionamiento institucional, pero que tienen un impacto. ¿Por qué? Porque además también se cambió la conformación de la Junta Directiva del Registro Electoral. O sea, no solo es la salida del registro del Tribunal Supremo Electoral, sino también que esto va hacia el ministerio, pero además cambia la conformación en cuanto a la integración de los partidos. Pero también integrar como nueva fuente los pasaportes. Esto viene de la Dirección General de Migración y Extranjería. Y aquí, por ejemplo, los partidos políticos no tienen una vigilancia, y esto es una fuente primaria. Entonces, no tienen una vigilancia sobre la Dirección General de Migración y Extranjería, pero se convierte en una fuente primaria para el tribunal. Entonces, aquí hay una irregularidad. Pero además de eso, podemos ver cómo estructuralmente la Junta de Vigilancia también que es una de las instituciones más importantes en nuestro país, el órgano más plural que existe, porque es donde hay una representación de todos los partidos políticos legalmente inscritos. También fue modificado, yo creo que esta conformación, hay un proceso que se nos olvida y que fue señalado por el periodismo de investigación, de cómo un partido político llegó a ser partido político, a inscribirse y a participar en la elección fuera de plazo. O sea, yo creo que, y esto implicó también una integración distinta en la Junta de Vigilancia Electoral. Por otro lado, también ya durante todo el proceso, hemos visto cómo no existe una institucionalidad, no solo la del tribunal, sino también aquí no hay donde ir a poner un amparo, es decir, ahí está la sala y de hecho hay que activarla, hay que presentar inconstitucionalidades, etcétera. Siempre he sido de ese criterio porque para demostrar que la institucionalidad no funciona, no lo puedo hacer diciendo no funciona, tengo que probar la institucionalidad. Y hemos visto cómo estas instituciones no responden justamente a los intereses de la ciudadanía, planteando una cooptación institucional que no solo es del tribunal, sino también del otro conjunto de instituciones. Estamos hablando de la Fiscalía, por ejemplo, la misma Fiscalía Electoral. Vimos cómo los fiscales se desplegaron en el escrutinio final. Ya voy a contar un poco sobre eso. Pero además, cuando ya estamos durante el proceso, en la eliminación del artículo 191, por ejemplo, creo que es un elemento clarísimo, el cambio en los sistemas legislativos municipales, en el sistema legislativo, 3 cambios importantes. Uno, el cambio de fórmula electoral, que eso a veces nos suena un poco feo y poco comprensible, pero que es muy fácil como decir de que ahora con un 63% de votos se tiene más de un 90% de escaños, y eso se venía advirtiendo desde hace bastante tiempo, producto de la reforma, no solo de la fórmula, sino también de la disminución de diputados, que a todo el mundo se la vendieron como que para bajar gastos, ¿verdad? Para bajar en gastos en la Asamblea Legislativa, cuando también es cierto que desde el año 2000, por ejemplo, el presupuesto de la Asamblea era de 15.5 millones, en el 2002 de 17.5 y eran 84 diputados. Y en el 2023 de 56 millones y eran 84 diputados. Y ahora que le quitaron 24 diputados, estamos hablando de que lo que se le bajó fue 1,5 millones. Es decir, realmente la intención, y por eso es que es importante definir esta intencionalidad de manipular el resultado electoral, está clarísimo. Y el otro, como ya decía Palomo, sobre el caso de la legislativa,
es evidente que la carga artificial de electores, yo lo he señalado reiteradamente, porque no es que los salvadoreños en el exterior no tengan derecho a votar. Claro que sí, por supuesto. Yo viví muchísimos años en el exterior y he abogado y además he defendido el derecho de los salvadoreños residentes en el exterior. Pero eso no significa que se utilice el voto de los salvadoreños en el exterior para manipular una elección. Y esto justamente es lo que pasó con el caso de San Salvador, que también no es que ahora con el resultado lo venimos señalando, sino que con mucho tiempo antelación. A esto además hay que sumarle, no me voy a meter en el tema municipal, me voy a quedar con lo que ha ocurrido hasta ahora con la legislativa y la presidencial, por supuesto con la inscripción de una candidatura inconstitucional. Es que desde el momento en que usted pone sobre el menú, en el menú, usted le ofrece al electorado un elemento que no está, digamos, que no es adecuado, es decir, que tiene una falta, en este caso la inconstitucionalidad, está ofreciendo una oferta electoral viciada. A eso tenemos que sumarle ya lo que ocurre, digamos, también en este efecto del control que ya refería sobre no se le dio deuda política a los partidos políticos de oposición y mientras un partido tenía todos los recursos disponibles, no se ha transparentado el uso de los recursos en campaña electoral. Hemos visto cómo desde el 2021, desde el 2019, Nuevas Ideas no proporciona su financiamiento, etcétera. Y ya durante la jornada, que además hay muchas más cosas que señalar, pero el tema de la integración de las juntas electorales, de las juntas receptoras de votos, creo que fue evidente la distorsión que se produjo en esto y posteriormente también, bueno, ya todo el tema de transmisión y de escrutinio final, que puedo seguir enumerando. O sea, según mis cálculos, son más de 45 irregularidades que se pueden mencionar para el proceso electoral. Ok, Eugenio, cuando los periodistas, o sea, cuando la prensa les ha cuestionado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre esas irregularidades que pasaron precisamente en el escrutinio, que ya más adelante quizás le vamos a pedir a Ruth que nos enumere cuáles fueron, ellos dicen que en cualquier proceso electoral, en este país y en cualquier país del mundo, existen ese tipo de irregularidades. La diferencia, y eso es así, o sea, todo proceso electoral es una actividad humana que no es perfecta y puede tener incidentes. El tema es cuando estos incidentes son sistemáticos y ya refieren una patología, pues, o sea, porque son tan secuenciales. Por ejemplo, ¿qué fallas de fondo ha tenido este proceso electoral? Una de las garantías que amerita un evento electoral para considerarse sujeto a los estándares internacionales tiene que ver con quienes votan, el padrón. Y el padrón, en el caso de El Salvador, ha adolecido de varios problemas. El principal es cómo se gestionó el padrón del exterior. Ese padrón enfrentó una cantidad de irregularidades, primero porque nunca hubo un padrón consolidado. Primero se empezó a diferir ese padrón desde agosto hasta el 5 de diciembre y por lo tanto al final no hubo oportunidad de ejercer las auditorías que permitieran establecer la sanidad del instrumento. Ese padrón, por ejemplo, cuando se articuló el padrón del exterior, lo denunciamos, eso lo hizo el Ejecutivo. Se reunió en una comisión que fue pública, Migración, Cancillería y el RNPN, y el tribunal, bien, gracias, no participó. Dijo algo el tribunal, ni mu. O sea, el tribunal quedó totalmente fuera de la articulación del padrón exterior. ¿Por qué? Porque también fue una decisión legislativa a iniciativa del Ejecutivo incluir arroz con mango en ese padrón, porque se dijo, bueno, vamos a poner las personas que gestionaron un DUI en el exterior. Y bueno, y hay gente, por ejemplo, que están documentados los casos, por ejemplo, hay abundantes denuncias de quienes con una fotocopia de partida de nacimiento obtuvieron un DUI. Bueno, vamos a agregar a eso todos los DUI vencidos. Y por si faltara algo más, pues a ver, recojamos todos los pasaportes. Quien tenga pasaportes, no importa de qué generación, no importa en qué calidad esté ese documento, la ley no dice nada, pues puede votar. Entonces no hubo manera de construir un padrón articulado y ese es un instrumento que tiene rango constitucional. O sea, el registro de electores es condición indispensable para poder votar. Y esa
premisa no se cumplió. ¿Por qué? Porque hubo distintos instrumentos para poder ejercer ese derecho. Entonces, la falta de un padrón unificado y además, cuando se puede demostrar que eso no fue casual, que no fue un incidente, que el pase del RNPN al Ministerio de Seguridad pues no fue casual, que en la esquina se encontraron, o sea, es un hecho articulado. O sea, hay una concatenación de evidencias que nos llevan a concluir aquí hay un fraude estructural. La equidad de la campaña. Yo hice un artículo que publiqué que se llamaba que esta es una batalla de tigre suelto con burro enterrado. O sea, no amarrado, no, enterrado. O sea, ¿por qué? Porque eran semejantes los niveles de falta de equidad en las campañas. O sea, el Ejecutivo a manos llenas repartiendo la casa por la ventana, cajas de alimentos, aquí le manda el presidente, las Misses Universos, Messi y el Inter de Miami, etcétera, y todo articulado evidentemente para un propósito electoral. Y el tribunal, bien, gracias, no había árbitro. Entonces, cuando uno, desde los Juegos Centroamericanos, la articulación de los Juegos Centroamericanos, la articulación de Miss Universo, o sea, todo eso, este famoso partido, bueno, ¿y por qué Bukele va a saludar públicamente a la gente de este equipo? Él ya no estaba teóricamente fungiendo como presidente, supuestamente. Ahí tuvo que haber ido el presidente del INDES o la famosa presidenta en funciones, la señora Juana Rodríguez, pero no, fue Bukele. Eso es, en cualquier proceso, un acto proselitista que tiene un sentido electoral. Pero no solo eso. ¿En qué momento, por ejemplo, el tribunal resolvió los elementos de justicia electoral? Hubo demandas, centas demandas, todo mundo sabe cuántos viajes hicieron los diputados oficialistas a promover la reelección en el exterior. ¿De dónde se financió? ¿Fueron fondos partidarios? ¿Fueron fondos privados? ¿Fueron fondos públicos? ¿Fueron fondos bien habidos o mal habidos? No sabemos. Y el tribunal, bien, gracias. Entonces, es a partir de todos esos elementos que estaban estructurados en la ruta de apuntalar la reelección, es lo que nos pone en la evidencia en la mesa de que estamos ante un fraude estructural bien articulado. Es decir, el tema del voto en el exterior, porque fue una gran apuesta, ¿verdad? Desde que empezó esta legislatura, el tema del voto en el exterior, le apostaron, fue una estrategia para, de alguna forma sabían que esos votos les iban a beneficiar. A ver, ¿quién primero? Solo un elemento en eso. Fue una estrategia articulada que además rompió un principio electoral que es fundamental, que es el de la representatividad. Desde el momento en que ellos segmentan y dicen, a ver, ese voto del exterior lo vamos a canalizar dolosamente al departamento de San Salvador, se rompe un principio elemental del proceso electoral, que es la representatividad. Personas que provían de distintos departamentos del país, sin preguntarles, se arranca su voto y se deposita en la capital. ¿Por qué? Porque es donde más diputados se eligen. O sea, todos esos elementos es lo que ha perfilado un propósito. El propósito ha sido poner todos esos elementos en función de un propósito, la reelección. Y la reelección bajo otro propósito, que es la concentración de poder. Y antes de pasar con Carlos, Ruth quería agregar. Obviamente, sí. Por ejemplo, y además el resultado fue evidente. Es decir, en el caso del voto remoto se le permitió votar un mes. Un mes que apenas logró, digamos, el 32% de ese registro de 741.094 electores, pero que obtiene en la votación el 98%, frente a un porcentaje, por ejemplo, como Chalatenango, donde obtuvo un 70%. Es decir, ahí se ve esta desproporción, por ejemplo, en el caso de la presidencial. Y en el caso de la legislativa, pues también ocurre otro tanto. Y sobre todo en la legislativa, miren, quien es el afectado, vuelvo otra vez, el afectado es la ciudadanía. La gente preguntaba en los videos que circularon en redes sociales, y yo no puedo votar por mis diputados de la Unión. No, madre, aquí vote por todos. O sea,
Porque claro, el arraigo no es con San Salvador, si hay gente que nunca vivió en la capital o en el departamento. Entonces ahí precisamente el tema de la representación se vio duramente afectado. Es un principio constitucional en el caso nuestro que definitivamente fue pulverizado con esta asignación y el afectado es la ciudadanía. ¿Por qué? Por la intencionalidad de cargar artificialmente los dados en el caso de San Salvador. Vea el resultado. ¿Qué fue lo que pasó, verdad, Carlos? Sí, definitivamente, tal vez solo para agregar a lo que mencionaba Ruth y Eugenio sobre el voto en el exterior, algo que nosotros hemos podido documentar es que a pesar de que se contrató una auditoría para el registro de electores en el exterior, que fue la famosa empresa auditora que contrató el tribunal, hasta la fecha no se ha puesto a disposición el informe de auditoría. No sabemos, más allá de alguna publicación de la prensa donde se hablaba de que esta empresa hacía una serie de comentarios sobre algunas decisiones del tribunal, no hemos tenido acceso al informe de auditoría para ver, digamos, el alcance del ejercicio de revisión que se va a hacer, qué insumos han analizado, si esta empresa va a dictaminar o ha dictaminado la corrección o no en la conformación de este padrón. Precisamente este día hicimos nosotros la solicitud formal de que nos entreguen por ley de acceso a la información ese documento para ver si pues ya se tiene y qué es lo que dice. Igual, además de este proceso de auditoría, creo que vale la pena resaltar que ni la Junta de Vigilancia Electoral ni los partidos políticos tuvieron la posibilidad de poner veedores en este proceso de creación de electores en el exterior, sobre todo para el voto electrónico remoto. Y en general, las dos soluciones de voto electrónico no han podido ser auditadas, ni revisadas, ni probadas por los partidos políticos ni por la Junta de Vigilancia Electoral. Creo que esto es un hecho que debe de llamar la atención porque si no hay veedores, si no hay gente que ha hecho la prueba, lo único que tenemos para garantizar corrección, no solo sobre el padrón, sino sobre toda la solución de voto electrónico, es la palabra del tribunal. Y hoy por hoy la palabra del tribunal está bastante devaluada. Y bueno, la gente dice, ¿cómo es posible que se hable de fraude si la gente fue a votar? O sea, dice la gente, a mí no me llevaron a la fuerza a votar, porque muchas veces se habla del tema de fraude en las urnas, ¿verdad? Entonces, y lo asocia la gente con eso, ¿verdad? Porque ya recordemos la historia de este país, que ya tiene antecedentes de gobiernos que hicieron fraude, pero entonces la gente lo asocia muchas veces con el tema de que nadie me pagó, ¿verdad? No, yo fui a votar voluntariamente. El presidente, dice, de la República obtuvo el 84% de los votos. O sea, la gente ha votado también, dicen, por el partido Nuevas Ideas. Entonces, ¿cómo se separa esto, Ruth? Es decir, la votación, pero con lo que ocurrió con esta serie de irregularidades y quizás de una campaña con un árbitro a favor de un partido y también una campaña desigual, como ustedes lo decían. Yo creo que, bueno, hay países donde esas campañas desiguales y donde el uso de recursos públicos le permiten a la autoridad electoral incluso retirar el gane de un competidor. O sea, tenemos que tener en cuenta porque esto que pasa vulnera la libertad del sufragio. O sea, esto no es un tema menor. A quien se le vulneran los derechos con este tipo de campañas es a los ciudadanos, es a las personas, a la población. Y en este caso, por ejemplo, este tema de las vulneraciones de derechos, quiero cerrar esta idea para justamente entrar en ese punto que ella mencionaba. Imagínense cómo se vulneró a la ciudadanía, que nadie habla de esto, pero fue decisión administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería trasladar los pasaportes de 2007 en adelante, no de los de 2006, no de los de 2005, ni 4, ni 3. De eso no se le informó a la gente. La gente se enteró de que no podía votar con su pasaporte después de haber hecho la fila en los centros de votación. O sea, y ahí hubo una simple discrecionalidad de la administración donde el tribunal tampoco dijo nada. Porque la ley lo que dice es que se puede votar con pasaporte vigente o vencido. A mí la medida administrativa me parece correcta, pero ¿cuál es la justificación legal? ¿Cuál es el soporte legal de esta situación? Igual, el tema de la vulneración misma de los derechos
de la ciudadanía en cuanto al sufragio libre que ella refería. Ahora, ¿cómo ocurre ese contraste? O sea, yo no tengo la menor duda de que incluso con una candidatura inconstitucional, con una campaña de miedo masiva, porque además muy fuerte y millonaria también, donde la única oferta electoral es, si no votas conmigo, entonces se liberan los pandilleros. Es decir, una cosa realmente absurda. Creo que el tema de la manipulación de la voluntad del electorado fue muy fuerte. Y más allá del apoyo que pueda tener, hay pilares que trastocan todo esto. Uno, en el caso de la legislativa, ya decía claramente que hay por ejemplo, solo para poner el caso, si se hubiese utilizado la fórmula anterior, que es una fórmula más representativa y plural, más ajustada a nuestra Constitución, hubiese tenido, por ejemplo, 45 diputados, 5 diputados Arena, 5 diputados el FMLN, hubiese tenido también el PDC, un diputado, PCN hubiese tenido 2 diputados y Gana, si mal no recuerdo, hubiese tenido 1. Es decir, la conformación de la Asamblea Legislativa hubiese sido mucho más plural. O sea, aquí el punto está en cómo esa manipulación del resultado se utiliza no solo con los cambios de fórmula, con los cambios de regulación, sino a partir también de esta distorsión en función de una propaganda electoral muy intensa y que realmente no permite que la ciudadanía tenga una plena capacidad de opción. Otra cosa es la falta y la ausencia de propuestas por parte de la oposición, porque yo creo que también ese es otro tema, ¿verdad? O sea, de este lado es una cosa, pero del otro lado también hay que verlo donde la ciudadanía no se sintió identificada. Y eso es válido, es legítimo. O sea, la gente puede sentir o no una cercanía o una identificación con un partido político, con una opción política. Pero desde la perspectiva del ciudadano, de los derechos políticos de la ciudadanía, realmente en esta elección fueron afectados. Eugenio, como decía Ruth, ¿cómo analiza usted ese contraste de que la gente dice, bueno, pero yo apoyo al presidente, apoyo nuevas ideas, pero al mismo tiempo se está hablando de un fraude? ¿Es posible? Lo que pasa es que la elección ha estado carente de garantías democráticas. O sea, no se puede hablar de una elección justa porque lo que ha estado ausente son las garantías democráticas que permitan que la gente libremente pueda decidir. Como Ruth López decía, desde el momento a que a la gente se le dice, mire, con un diputado menos que saque el partido de gobierno, van a soltar a los pandilleros y los van a tirar a la calle. La gente se aterrorizó, o sea, es generar miedo. Es volver a esquemas pasados donde las campañas no se manejan a partir de propuestas decentes, de propuestas de mejoramiento de la ciudadanía, sino de campañas de miedo. Entonces, la elección no ha tenido esa suerte de garantías democráticas. Otra garantía democrática es el hecho del acceso a los recursos para los partidos políticos. O sea, tenemos por un lado el partido de gobierno con plenos accesos utilizando recursos del Estado con fines político-electorales como es el reparto de cajas de alimentos que está documentado, donde a la gente le dicen aquí le manda el presidente. O sea, eso es jugar con el hambre de la gente, eso es manipular los sentimientos y las necesidades de la gente. O con el tema del fútbol, pues el programar el partido como lo hicieron, la venida de una estrella. El único candidato que se contacta con ese partido es Bukele y no el resto de candidatos. Entonces, yo creo que la falta de garantías democráticas es lo que está de por medio. No es extraño en cualquier país latinoamericano o en cualquier parte del mundo que un partido arrase en una elección. No, esa es decisión de la gente. Pero eso debe de ocurrir con plenas garantías democráticas, con el cumplimiento de estándares internacionales en materia electoral. Bueno, si hasta la OEA, por ejemplo, ha señalado cuestionamientos muy duros respecto a las fallas que ha tenido esta elección. Entonces, y cuando uno analiza el origen de esas fallas, los propósitos de esas fallas, la articulación de esas fallas, el propósito de la reelección, por ejemplo, lo que se señalaba, bueno, hay 3 países ya en América Latina
que tienen el sistema de voto por Internet. Primero lo inició México, después lo siguió Panamá, voto por Internet, y hoy El Salvador. Ecuador fracasó en agosto del año pasado. ¿Cuál ha sido el tema con ese voto? Que estos países primero lo programaron y lo realizaron. México durante 6 años de trabajo, Panamá por 4 años de trabajo, pero además la plataforma en esos países estuvo abierta por una semana nada más. Pero aquí no. Aquí se dejó abierta por un mes. ¿Por qué? Porque el propósito era compensar la caída de la votación del interior con votos del exterior. Porque también hay una pregunta que cualquiera se puede hacer. Y si tan popular es una propuesta, ¿por qué la gente arrolladoramente no salió a votar para superar el porcentual que ha venido cayendo con el tiempo? Aquí, por ejemplo, tenemos elección 2004, 67% de participación, 2009, 62%, 2014, 56%, 2019, 51.8%, y hoy apenas se llegó al 52%, pero por el insumo del voto del exterior. O sea, no vemos que lo arrollador de determinada propuesta esté jalonando la voluntad de los electores, que lo que han optado es, si la oposición no tiene propuestas interesantes y el Ejecutivo no pasa de lo mismo, la gente lo que hace es no votar, no participar. Bueno, vamos a ver primero si hay preguntas. ¿Han escrito alguna pregunta? Bueno, vamos. Carlos, el Tribunal Supremo Electoral se le ha pasado escribiendo en Twitter y los magistrados se le han pasado diciendo que este proceso ha sido transparente, que la prensa ha tenido total acceso, que hubo observadores. ¿Cómo califica usted este proceso? Yo creería que no ha sido ni transparente, ni se ha permitido la veeduría de la prensa, ni de la sociedad civil, ni básicamente de ningún ente externo. Inclusive la misma OEA hacía un señalamiento hace unos días sobre la retirada de una observadora. Y si bien es cierto, por ejemplo, la magistrada presidenta decía este día que había sido un hecho aislado, lo cierto es que hay una cadena de acciones del tribunal de no permitir acceso a actas del ente colegiado, a no brindar los acuerdos al público, a no facilitarle a la Junta de Vigilancia Electoral que pueda ejercer su rol legal de vigilar, a no permitirle a los partidos políticos realizar la veeduría sobre el voto en el exterior, a la prensa limitándole el acceso al área de escrutinio final, que fue algo que se vio justo estos días a la luz de algunos señalamientos que los periodistas hacían de diferente tipo, desde algunas cuestiones que tenían que ver con datos que se introducían en el sistema, entre otras cosas. Igual creo que no puede hablarse de un proceso transparente si hasta la fecha el tribunal, y ya pasaron 2 semanas de eso, no ha explicado cuáles fueron los motivos de las fallas de los sistemas de transmisión y de divulgación. Inclusive uno de los magistrados decía que pues no era algo que valiese la pena, digamos, explicar cuando eso provocó una zozobra nacional. Y lógicamente, si no se rinde cuenta sobre ese tipo de cosas, si no hay auditorías, no hay veeduría, no se permite participación, creo que el proceso puede catalogarse de cualquier forma, menos de un proceso transparente. También hablaban que en este proceso estaba la presencia de la Fiscalía. Y bueno, y si se habla de irregularidades y de anomalías, ¿qué papel jugó, Ruth, la Fiscalía en el escrutinio, por ejemplo, en el escrutinio final de las elecciones? Mire, no todos los fiscales tuvieron la misma actitud. Hay fiscales que incluso les gritaron, ¿verdad? Fueron gritados por vigilantes del partido de gobierno, lamentablemente. Pero lo que sí es cierto es que ninguno hizo nada. Incluso una persona estaba en estado de ebriedad y simplemente fue retirado de la manera más normal, cuando si eso hubiese sido de un partido de oposición, seguramente hubiese terminado detenido. Es decir, aquí es donde vemos cómo se actúa de una manera diferente. En el caso de algunos fiscales, pues también se impusieron, es decir, para que no se recalificaran los votos. Yo creo que uno de los puntos esenciales en todo esto es plantear justamente la irregularidad en cuanto a todo el proceso de escrutinio, que lo tenemos, por ejemplo, desde no seguir el instructivo que el mismo tribunal aprobó.
que usted vio. Por supuesto, fue generalizado como el tribunal en el 4.2 decía el procedimiento que se tenía que seguir para el escrutinio. Por ejemplo, el tema de la firma, del padrón de firmas, de recoger y contarle el padrón de firmas, porque eso es lo que permite saber cuántos electores llegaron a votar. Contar las papeletas sobrantes, porque si yo tengo 300 utilizadas, me tienen que sobrar 400, ¿verdad? Para una suma de 700. Es decir, son mecanismos de verificación. Y eso por no sumar también el de las esquinas desprendibles, que ese el tribunal no lo estableció. Eso se hizo durante el primer día, nada más. Y, por supuesto, empezaron a salir un montón de inconsistencias. La decisión sobre esto fue simplemente no seguir haciéndolo. Y las mesas dejaron de contar el padrón de firma y dejaron de contar las papeletas sobrantes. Por lo tanto, lo cuadraban de manera automática. Si tengo 300 papeletas utilizadas, tengo 400 sobrantes y con eso cierro, sin haber contado ni una papeleta. Es decir, yo creo que aquí el tema de ese incumplimiento reiterado por parte del instructivo, donde los fiscales, en lugar, digamos, de no permitirlo, porque ellos tienen que ser garantes de la legalidad y eso es lo que estaba establecido en el instructivo, simplemente pues permitieron que ocurriera. Eso por un lado. Por el otro, el tema de la recalificación. Eso fue una discusión muy grande. El tribunal había dicho inicialmente que se iba a contar voto por voto. Esto significa también revisar los impugnados, revisar los votos nulos. Esto ya pasó en el 2015, cuando se le orientó al Tribunal Supremo Electoral por un proceso de amparo, el 177-2015, que se hiciera un recuento y que si había que recalificar, se recalificara. Sin embargo, esto al final no terminó ocurriendo en este proceso electoral, donde de manera, digamos, muy discrecional se seguía un proceso u otro. Dicen que hay algunas preguntas. Sí, a ver. lo vamos a leer desde acá, así que muchas gracias a quienes han estado pendientes de la transmisión. Gerardo Ramos pregunta, ¿qué opciones quedan a los partidos políticos ante lo que ha ocurrido? ¿Hay que acudir a algún ente internacional? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y de una vez voy a dejar ir la siguiente pregunta para que la contesten. Abraham Montoya pregunta, de llegar a la nulidad, ¿qué podría garantizar que no se elabore otra tormenta perfecta? Pregunta. Bueno, la primera... Yo voy a contestar la segunda. bueno, dele. Bueno, en primer lugar debemos tener claridad de que la institucionalidad ha demostrado no ser una institucionalidad independiente. Por lo tanto, preséntese el recurso que se presente. No va a tener ningún efecto porque el Tribunal Supremo Electoral no lo va a admitir. Entonces, o lo va a admitir por un tema de la formalidad, que ya hoy ni eso, y después entonces igual lo va a declarar improcedente. Es decir, yo no tengo ninguna duda que eso es lo que va a ocurrir. Si Eugenio nos ayuda con la otra pregunta. Bueno, yo creo que, vamos a una etapa donde creo que la oposición como tal necesita hacer una importante reflexión. Desde antes del evento ya le habíamos señalado a la oposición la necesidad primero de juntarse, de presentar un frente común entre la oposición. En segundo lugar, de demandar garantías electorales, porque en realidad la oposición nunca se articuló para poder exigir garantías electorales que acercaran este proceso a estándares internacionales. Incluso yo fui muy claro con los líderes de oposición en el sentido, en el mes de noviembre, de que no veía garantías para una competencia justa y en mi criterio lo mejor era retirarse de la elección presidencial. O sea, eso lo señalé públicamente, lo hablé al menos con los 3 principales candidatos de oposición, pero ellos se empeñaron en participar. ¿Hacia dónde vamos hoy? Bueno, yo creo que hoy la oposición tiene que hacer una reflexión de fondo. Creo que es necesario abrir el espacio para que nuevas propuestas políticas puedan surgir, cada quien con los colores que prefiera de la ciudadanía, porque las actuales banderas no representan la amplitud de las distintas opciones que pueden haber en el país. Pero además hay que decir, vamos a un periodo donde lo que va a estar sobre la mesa principalmente, más que dinámicas electorales, vamos a tener 2 años de laxitud de esfuerzo electoral. Lo que va a estar sobre la mesa será principalmente la lucha económica y social
de la población por resolver sus problemas, ya que la burbuja mediática no resuelve la realidad económica y social, que es muy compleja, que está viviendo la población y que pues yo tengo dudas, pues o sea que este gobierno, tal como lo ha expresado hasta hoy, lo ha manejado hasta hoy, pueda resolver todos esos retos, pero bien, tiene el reto, tiene que asumirlo, pero me parece que la oposición, los movimientos sociales y populares tienen que centrarse en su lucha social, en su lucha organizativa y en la búsqueda de nuevos frentes comunes. Ok, bueno, ya casi vamos a finalizar este espacio de entrevista, pero quizás la última pregunta es, ya los 4 partidos políticos ayer presentaron recursos de nulidad de las elecciones y el objetivo es, ¿verdad?, que al final se repitan. Ruth decía que cree que esos recursos van a ser desestimados. ¿Qué piensa usted, Carlos? Pero igual, aunque las elecciones se repitieran, ¿se puede confiar con el árbitro que ustedes han descrito que ha estado a favor de un partido? Sí, creo que a la luz de todo lo que el tribunal ha hecho y ha dejado de hacer, porque muchas cosas son omisiones, como el no hacer cumplir la ley, el no garantizar una contienda justa, el permitir campaña adelantada, entre otras cosas, aún si se estimaran los recursos que han presentado los diferentes partidos opositores, no creo que vaya a haber alguna diferencia sustancial. Al final tenemos a los mismos 5 magistrados, y 4 de ellos han, digamos, mostrado de qué están hechos, no al tomar las decisiones que han tomado o al dejar de tomar las decisiones que han debido tomar. Y al final eso pues es algo que no tiene cambio, al menos no en el corto plazo. Y en cuanto a los recursos, creo que ya lo decía muy bien Ruth, independientemente de qué tan bien sustentados puedan estar o qué tan mal sustentados, que eso es otra discusión que habrá o que se puede tener revisando los documentos, lo cierto es que el tribunal ha demostrado, y particularmente algunos magistrados más que otros, abiertamente, inclusive antes de recibir los recursos, se han adelantado opiniones sobre, y no solo sobre estos que se han presentado, sino sobre otros. Y creo que eso nos dice mucho de, digamos, la suerte que van a tener estos últimos recursos de nulidad de escrutinio que se han presentado y la suerte que va a correr eventualmente cualquier otro recurso que pueda presentarse. Entonces creo que ahí lo que toca es parte de lo que decía Eugenio, ¿no? Y Ruth también lo dejaba entrever. La oposición debe de pensar qué oferta le va a poner a disposición a los salvadoreños para lograr cautivarlos e incentivarlos de nuevo. Creo que eso es algo que quedaron a deber en este proceso electoral. Realmente no hubo, o al menos yo no lo pude ver, una oferta o una contraoferta que valiera la pena de parte de la oposición. Y eso es algo que les deberá quedar para reflexionarlo y para repensarse de aquí a futuros procesos electorales. De todas maneras, igual, a pesar de que puedan repensarse y todo, no hay que perder de vista que si este proceso electoral ya estuvo marcado por toda una serie de incumplimientos de ley y de falta de respeto a todas las reglas electorales, nada nos garantiza que el siguiente proceso electoral no vaya a contar con los mismos problemas. Ok, bueno, ha sido interesante este espacio de análisis. Creo que es importante que la gente tenga este tipo de espacios para analizar, ¿verdad? Y debatir con respeto. Todas las ideas son respetables. Y bueno, de verdad que agradecerles por venir y por aportar a la discusión también, Ruth. Bueno, igual si ustedes tienen algo que agregar, adelante. Nada, muchísimas gracias y bueno, invitar a eso, a la reflexión. Es decir, que por ejemplo, Nuevas Ideas haya tenido 500,000 votos menos en la elección legislativa con respecto a la presidencial es un tema significativo. El comportamiento electoral de cada uno de los departamentos no fue igual. Incluso la comparación entre legislativas y presidenciales. Creo que son temas que, por supuesto, son de analizar. Hay que comprobar un montón de tesis también. Hay una cantidad de personas que no votó en la legislativa, que sí votó en la presidencial, a qué se debe esto, etcétera. Así que, bueno, muchísimas gracias y lista para seguir hablando del tema electoral. No, muchas gracias. Y yo creo que vamos a hacer otro espacio para seguir analizando, Eugenio. Sí, muchas gracias. Ha sido una muy buena oportunidad. Creo que queda en el tintero todavía
la respuesta que el tribunal pueda dar a la necesidad de las auditorías forenses, o sea, y no solo que se realicen, sino que se publiquen, o sea, creo que la transparencia está cuestionada. Me parece que la falta de transparencia y es un tema genético que atraviesa no solo al gobierno, sino que ya hoy afecta a otras instituciones que debieran de ser independientes como el tribunal. Entonces, ese reto está en la mesa, es la necesidad de la transparencia y de la publicación y realización de las auditorías forenses. Carlos. Tal vez para retomar lo que decía Eugenio, nosotros no solo hacemos el llamado al Tribunal Supremo Electoral, digamos, a través de los medios de comunicación, sino que este día lo formalizamos con una petición de acceso a la información pública, pidiendo los informes de auditoría, pidiendo, por ejemplo, la orden de inicio de la auditoría forense, también el documento donde definen los alcances de esta auditoría y, bueno, un montón de documentos más. Esperemos que si los magistrados dicen que el proceso se ha llevado adelante de la manera adecuada, que todo ha sido transparente y que eso es lo que caracteriza al tribunal, esperaríamos que la respuesta que nos den sea entregar la documentación que hemos pedido. Entonces, el llamado al tribunal a que pueda atender lo más pronto posible la solicitud que presentamos este día. Y bueno, vamos a darle seguimiento a ver qué les responden y luego les contamos, ¿verdad? A ver si el tribunal accedió a darle los documentos. Y bueno, agradecerles a todos los que se conectaron a en vivo, a todos y todas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, pueden también consultar nuestro sitio web y leer todo lo que estamos publicando, ¿verdad? Investigaciones, notas de análisis, entrevistas, para que ustedes puedan enterarse de lo que ocurre en el país. De verdad que muchas gracias y pasen una feliz noche. Creemos en las luchas que enfrenta la sociedad. Estas luchas merecen ser visibilizadas. Deben estar al centro de la conversación. Nuestras causas son las causas de todos. En AG Media, creemos que todos merecen ser vistos y escuchados, que compartimos un objetivo común. Permítenos llevar tu mensaje al siguiente nivel. Somos tus aliados para llegar al objetivo correcto. 10 años de trabajo marcados por la sensibilidad social nos respaldan.